Bienvenidos, en el día de hoy vamos a seguir trabajando con derivadas y para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. Allá f de x' y aquí me da mi función f de x que dice x al cubo más 2x cuadrado más 5x más 2 entre raíz de x. Como podemos ver tenemos un cociente y antes de empezar a derivar esta función voy a explicar cómo se hace la derivada de un cociente cuando tenemos entonces una función f de x dividida entre una función g de x. Es decir, una función de x cualquiera en el numerador y una función de x en el denominador. La derivada del cociente va a ser igual a la derivada del numerador, es decir, f de x' por g de x, es decir, la función del denominador sin derivar, menos f de x sin derivar por g de x', es decir, la derivada del denominador, dividido entre el denominador sin derivar normal al cuadrado. Esta va a ser mi fórmula, esta va a ser la fórmula para derivar un cociente, cualquier función que sea un cociente o una división. Si quiero derivarlo, entonces voy a proceder de esa manera. Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio utilizando entonces la derivada de un cociente. Para resolver entonces este ejercicio voy a tener que f de x', vamos a reescribirlo según nuestra fórmula. Vamos a derivar primero el numerador, vamos a colocar aquí x al cubo más 2x al cuadrado más 5x más 2 prima, es decir, esto va a ir derivado por raíz de x menos mi numerador sin derivar, es decir, f de x, el que está arriba, x al cubo más 2x al cuadrado más 5x más 2 por raíz de x'. Entre raíz de x, todo eso al cuadrado. ¿Qué sucede? Vamos a ir resolviendo paso a paso. Vamos a derivar entonces f de x' aquí. Vamos a derivar, aquí me pide derivar entonces esta parte, que es x al cubo más 2x al cuadrado más 5x más 2. Y vamos a proceder a derivar entonces esta parte. Vamos a explicar cómo se deriva una potencia, ya que aquí tengo una potencia, aquí también tengo potencia. Entonces vamos a borrar aquí la función para explicarlo. Cuando tenemos una función x a la n, es decir, x elevado a cualquier número entero, la derivada va a ser f de x'. Voy a bajar el n para abajo multiplicando al x y le voy a restar 1, n menos 1. Entonces esa va a ser la derivada. Si por ejemplo yo tengo f de x igual a x a la 5, pues la derivada sería entonces 5x a la 4. Entonces cuando tenemos x al cubo vamos a aplicar también este procedimiento. Otra cosa a tener en cuenta antes de derivar es que si yo tengo un ejercicio en el que tengo que derivar y están sumando los términos, pues sencillamente tengo que derivar cada uno y ya, y eso sería. Entonces lo que quiere decir es que la derivada de una suma va a ser la suma de las derivadas. ¿Qué sucede aquí con el 2x al cuadrado? Esto se resuelve por multiplicación. Allá tengo el del cociente y el de multiplicación va a ser, si yo tengo por ejemplo f de x por g de x y quiero derivarlo, voy a tener f de x' por g de x más f de x por g de x'. Pero cuando tengo una constante, sencillamente la dejo la constante y derivo solamente el x al cuadrado. Es decir, aquí me quedaría, si yo tengo por ejemplo 5x al cuadrado, para no poner el mismo, la derivada sería nada más el de este, sería 5, el 5 se deja y se deriva este. ¿Cómo se deriva la potencia? Bajo el 2 y aquí le resto 1, me quedan 1, la potencia. Entonces 5 por 2, 10x. Aquí sería, bajando el 2 me quedaría 4x. ¿Qué sucede con este término de 5x? Cuando tengo multiplicando, siempre que tenga multiplicando una constante, n por x, la derivada siempre va a ser, vamos a suponer que esto es f de x, la derivada va a ser n, es decir, la constante. Entonces si tengo 5x, cualquier valor real multiplicado por x, la derivada va a ser la constante.
Entonces, ¿cuál sería la derivada de esto? La derivada primero de x al cubo sería 3x al cuadrado, según lo que acabamos de explicar. Aquí sería abajo este 2 y me quedaría 4x, porque multiplica el 2 de abajo, más 5x, siempre que tenga una constante por x, pues es la constante de la derivada. También pueden aplicar multiplicación. ¿Por qué 5x da eso? Bueno, vamos a comprobarlo aquí. Si tengo 5x, estoy multiplicando 5 por x, y como dijimos que la derivada era primero derivo el primero, es decir, 5' por x, más 5 sin derivar por x'. Eso va a ser igual a que la derivada de una constante es 0, y por eso esto me da 0. Aquí me queda el 5 y la derivada de x va a ser 1. Entonces me queda 5 por 1, 5. Por eso cuando tengo una constante multiplicado por x, la derivada va a ser la constante. Entonces, allí también lo pueden hacer por multiplicación para que vean de dónde sale. Entonces ya me queda solamente el 2 sumando, y la derivada de una constante, como acabo de decir, es 0, así que la derivada es solo esto. Eso me va a quedar multiplicando por raíz de x. Menos, me va a quedar todo esto, x al cubo, porque esto es sin derivar, más 2x al cuadrado, más 5x, más 2, multiplicado por raíz de x'. ¿Cómo voy a derivar yo raíz de x? Raíz de x, siempre que tengan raíces, sin importar el grado o la potencia que tenga aquí adentro, eso lo vamos a reescribir como una potencia, ya que no existe la derivada de raíz de x como tal, sino de una potencia. Y en realidad la raíz es una potencia, solamente que racional. Cuando tenemos raíz de x, eso es igual a tener x a la 1/2. Y lo vamos a derivar como lo hemos derivado anteriormente en la potencia, que sería alfa de x' de raíz de x, sería, voy a bajar el 1/2 para acá multiplicando, 1/2 por x, y aquí me va a quedar 1/2 menos 1. Si efectuamos esta sustracción, nos va a dar menos 1/2. Y eso sería entonces 1/2 de x a la menos 1/2. Me queda menos 1/2. Tengo aquí 1/2 menos 1, 2 por 1, 2. 1 menos 2, me da menos 1 arriba, y aquí 2. Entonces es menos 1/2. ¿Cómo yo puedo reescribir eso? Recordemos que si yo tengo una potencia negativa, eso yo lo puedo reescribir en el denominador como una potencia positiva. O sea, esto va a ser igual a 1, el 2 está abajo, me va a quedar 2 por x a la 1/2. Se puede reescribir de esta manera. Entonces esta sería la derivada de raíz de x. Va a quedar por 1 entre 2x a la 1/2. Ya aquí 1/2 ustedes lo pueden reescribir si quieren como raíz de x, para aquí poder hacer el mínimo como múltiplo, que va a ser más sencillo. Vamos a hacer entonces aquí 2 raíz de x, pero es lo mismo, es equivalente. Entre, la fórmula me dice que es g de x al cuadrado, aquí tengo raíz de x al cuadrado, se me va a cancelar el cuadrado con la raíz y me va a quedar simplemente x. ¿Qué sucede? Ya hemos aplicado la derivada. Este resultado es válido como resultado final, sin embargo está un poco desordenado. Vamos a aplicar manipulación algebraica para arreglar esto. Aquí tengo, recordemos que cuando tenemos una expresión así, por ejemplo, si tengo a más b entre c, yo puedo efectuar esto como c por a más b en el numerador entre c. Entonces eso es lo que vamos a aplicar acá, porque este multiplicando por 1, esto yo puedo quitarlo, y este 2 raíz de x que me quede de todo esto, porque la multiplicación de fracciones es lineal. Entonces el 2 raíz de x lo voy a tener aquí. Entonces este, que es mi c, lo voy a multiplicar por mi a, que es todo esto. Ya yo hice la derivada, lo que estoy haciendo es manipulación algebraica para ordenar más el resultado. Entonces 2 raíz de x lo voy a multiplicar por esto, y lo vamos a escribir entonces como 2 raíz de x por 3x al cuadrado más 4x más 5 menos toda la expresión que tengo aquí. Ya podemos borrar esto, ya que hemos efectuado la derivada. Me va a quedar menos x al cubo más 2x al cuadrado más 5x más 2, y todo eso, aquí me faltó el raíz de x, como podemos notar 2 raíz de x por esto, aquí hay un raíz de x que no coloqué. Menos, entonces aquí sí x al cubo más 2x al cuadrado más 5x más 2. Recuerden siempre colocar los paréntesis para
porque este menos afecta a todos los términos que están adentro. Y entonces me va a quedar como denominador el mismo que tenía acá, que es c, sería 2 raíz de x. ¿Qué sucede? Yo tengo todo eso dividido también entre x. Entonces aquí le voy a colocar 1, es lo mismo que le tenga 1, y voy a aplicar doble c aquí, para llevarlo a una sola fracción. Entonces voy a tener f de x'. Esto multiplicado por 1 es lo mismo, es decir, la parte de afuera es la que va a ir en el numerador, esto por este, y la de adentro, este por este, va a ser lo que vaya en el denominador. Entonces aquí me va a quedar igual. Entonces voy a tener 2 raíz de x, va a reescribir lo mismo. Aquí tengo raíz de x dos veces, es lo mismo que lo tenga al cuadrado, es decir, y entonces el cuadrado se me va a ir con la raíz, y es lo mismo que tenga 2x. Entonces acá 2x, porque esto me queda como x, multiplicado por 3x al cuadrado más 4x más 5, menos x al cubo más 2x al cuadrado más 5x más 2, entre 2 raíz de x por x. Entonces, ¿qué sucede? F de x' va a ser igual, aquí vamos a efectuar la multiplicación, 2x por 3x al cuadrado me da 6x al cubo, 2x por 4x, aquí mantengo los signos, 2x por 4x me va a dar 8x al cuadrado, más 2x por 5 me va a dar 10x. Y aquí entonces el menos, le voy a cambiar el signo a todos este menos es para todos, entonces le cambio el signo a todos, menos x al cubo, menos 2x al cuadrado, menos 5x, menos 2, entre 2 raíz de x por x. Ya podemos borrar esto. Entonces me va a quedar, vamos a sumar términos con términos, vamos a asociar, voy a tener 6x al cubo, aquí tengo x al cubo, 6x al cubo menos x al cubo me da 5x al cubo. Vamos a restar los cubos, vamos a sumar o restar los cubos, los cuadrados con los cuadrados, los términos lineales con los lineales, y este menos 2 va a quedar solo, que es el término independiente. Entonces 8x al cuadrado menos 2x al cuadrado me queda 6x al cuadrado, y ahí hice este y este, me queda 10x menos 5x, eso es 5x, y me queda finalmente el 2, menos 2, entre 2 raíz de x por x. Yo puedo dejar el resultado así si quiero, está bien. De hecho el que teníamos antes también está bien, pero vean que aquí está mucho mejor expresado. Sin embargo, puedo hacer una última cosa en el denominador. Aquí me puede quedar 5x al cubo, igual como lo tengo, más 6x al cuadrado, más 5x más 2, menos 2, perdón, entre 2 raíz de x por x. Acuérdense que raíz de x es lo mismo tener a x a los medios, y está multiplicando por x. Entonces, como son la misma base, yo voy a colocar la misma base y voy a sumar los exponentes para que me quede mejor expresado. Esto es lo mismo que tenga 1, y entonces voy a tener, coloco la base, y 1 medio más 1 es lo que me va a quedar aquí, que como sabemos es 3 medios. Entonces me va a quedar aquí 2 multiplicando por esto, sería 2x a la 3 medios. Y esto es lo más reducido posible, o el resultado de la derivada en su mínima expresión.